Cuarto y de lo que se está viendo en el resto del país. Doctor, ¿cómo le va? Buen día, Paula lo saluda. Hola Paula, buen día, ¿qué tal? Bueno, bien, preocupado todo el mundo, preocupada por la posibilidad de volver a la fase 1 en algunos lugares, en algunos grandes conglomerados, por lo que dijo el presidente casi en el cierre de la semana pasada. Deberíamos volver a la fase 1, estamos en la curva más peligrosa o en la etapa de la curva más peligrosa, vemos nuevos contagios todos los días y casi cifras récords todos los días. Ahora hemos bajado un poquito a 1.200, pero ¿cuál es su opinión al respecto y todo lo que viene transitando desde el Comité Sanitario Permanente? Bueno, es interesante por ahí dividir un poco la cosa, ¿no es cierto? Porque nosotros vemos que es verdad que hay un gran aumento de casos, pero también sabemos que ese aumento en el 90-95% de los casos son en el territorio de Capital Federal, de Provincia de Buenos Aires, en algunas localidades de Chaco, por ejemplo, pero que en el resto del país el aumento de casos es muy pequeño. Entonces tenemos que hacer una división geográfica de cómo se está comportando la enfermedad. Hace poquito, hace una semana atrás, hubo un brote de casos en Córdoba. Lo que se hizo a través de las autoridades de epidemiología es cerrar y geolocalizar dónde se habían producido los casos y de esa manera hacer un cerco y que esa pequeña región geográfica vuelva a una fase 1 hasta que los casos sean controlados. O sea que a partir de ahora se podría establecer esa nueva forma de trabajo, donde no sería toda la ciudad o toda la localidad que se cierre, sino los pequeños lugares geográficos donde los casos son como lo que está pasando en San Francisco, por ejemplo, o ahora con Huinca arrancó. Claro, por ejemplo. Bien, Exactamente. ¿qué es lo que se resuelve con el caso de Huinca, por ejemplo? En un momento nosotros no podíamos pasar para La Pampa, ahora me parece que se ha invertido el tema, ¿no? La decisión política. ¿Qué resuelve el comité? Bueno, lo que se trata de hacer es siempre tratar de que cuando hay evidencia de casos nuevos, tratar de alguna manera que esos casos no se puedan movilizar de una zona determinada, y no solamente eso, sino hay que rápidamente diagnosticar a aquellos pacientes que estuvieron en contacto con ese caso cero, por decir así. No solamente diagnosticarlos, sino aislarlos rápidamente. Ese es el manejo de casos estrechos, que es sumamente importante, donde no solamente se hisopa a aquellos pacientes que tienen síntomas, sino a aquellos pacientes que no tienen síntomas, pero que pueden estar transmitiendo la enfermedad. Entonces, de esa manera muchas veces se logra contener el brote. Claro. Doctor, le quería preguntar, bueno, hay muchos puntos, ¿no?, sobre los cuales avanzar. Uno de ellos es, lo acaba de mencionar usted, el tema de los asintomáticos. Hace poco la OMS tuvo que sacar un comunicado explicando si contagian, si no contagian, si transmiten el virus, qué es un asintomático y la peligrosidad que puede revestir, contener o no los asintomáticos. Bien, es interesante. Nosotros sabemos que las infecciones virales se transmiten por lo que nosotros llamamos carga viral, que es la cantidad de virus que uno puede tener a nivel de las secreciones respiratorias. Entonces, nosotros sabemos que los pacientes sintomáticos tienen cargas virales más altas y los pacientes asintomáticos suelen tener cargas virales más bajas. Por ende, la posibilidad de transmisión para aquellos pacientes asintomáticos es más baja, pero puede existir. Lo que pasó con OMS es que como todavía no está claro qué nivel de transmisibilidad tienen esos pacientes, lo que ha dicho es, básicamente, los pacientes transmiten, pero aparentemente transmitirían menos, con menos posibilidades. ¿Sí? Pero bueno, son a tener en cuenta, porque son aquellos pacientes que muchas veces al no tener síntomas pueden estar realizando sus actividades habituales y pueden estar de alguna manera contagiando, ¿sí? Aunque en mucha menor proporción. Claro. Otra consulta que nos llega permanentemente, doctor, es, en Río Cuarto no hay circulación comunitaria, hay teóricamente controles permanentes, entonces se vuelve a insistir en por qué el uso del barbijo. El barbijo no lo tiene que utilizar la persona que está infectada, en el caso de ser asintomático, por ejemplo, eso se entendería, pero cuando no hay circulación comunitaria del virus, el porqué de la utilización del barbijo obligatorio o el tapabocas.
Bueno, estas son cosas que hemos ido aprendiendo en el contexto de la pandemia, ¿no? Cuando esto empezó se entendía que el barbijo no era necesario y se vio que en algunas regiones, en algunos países, el uso del barbijo de toda la comunidad hizo que las posibilidades de transmisión sean menores. Entonces, es verdad que en Río Cuarto no tenemos transmisión comunitaria, que hace muchos días que no hay un caso nuevo, que hace 40 y pico de días que no tenemos, que ya el último paciente se curó, pero sí tenemos mucha circulación de gente que viene de otras zonas donde hay circulación viral. Entonces, es una manera bastante simple y bastante barata, por decir así, de prevenir las infecciones. Es una cosa más, asociado al lavado de manos, que siempre repetimos, y al distanciamiento. Son medidas baratas, fáciles de realizar y que pueden prevenir el contagio en la comunidad. Cuando hablábamos en el inicio de la pandemia y cómo se estaba preparando Río Cuarto y organizando desde el comité, por ejemplo, el lugar como la sociedad rural o las salas dispuestas en la Universidad Nacional de Río Cuarto de Enfermería, ¿qué proyección puede hacer hoy según el conocimiento de la situación? ¿Vamos a llegar a utilizar estas instalaciones o no? ¿Van a quedar preparadas, pero a lo mejor por suerte no las vamos a necesitar? Bueno, es muy buena tu pregunta, porque cuando empezaba todo esto, nosotros nos planteábamos algunos estudios demográficos donde podíamos pensar cuántos casos iba a haber en Río Cuarto, y había escenarios muy buenos y muy optimistas que hablaban de 10.000 a 15.000 casos de coronavirus en Río Cuarto. Hoy la realidad es otra. Hoy sabemos que desde que comenzó esto en Río Cuarto hubo solamente 11 casos. Por ende, uno podría pensar que, bueno, tal vez no sean necesarios. Igualmente, hay algunas salas de aislamiento como la universidad que sí se están utilizando, por ejemplo, para los pacientes repatriados, que llegan de zonas de alta circulación, que no tienen la posibilidad de hacer un aislamiento o una cuarentena en un domicilio porque conviven con mucha gente, por alguna cuestión de edilicia, donde podrían hacerla. Entonces lo estamos usando en ese sentido, que nos sirve bastante. Ahora, si la pregunta básicamente es cómo se va a comportar a partir de ahora, creo que va a depender mucho de cómo se comporte la población, que respetemos las normas, que respetemos las recomendaciones y que seamos muy cuidadosos en ese sentido, y que, bueno, que tal vez algún caso tengamos, porque lo estamos buscando, aparte, porque lo estamos buscando todo el tiempo, porque todo el tiempo tenemos pacientes que hisopamos porque vienen de viaje, o hisopamos porque tienen alguna sospecha epidemiológica, así que es probable que no lo usemos como lo pensábamos, pero se están utilizando. Claro. Y con respecto a lo que ocurría la semana pasada con los corredores en Buenos Aires, aglomerados, ¿existe la posibilidad de que en Río Cuarto ocurra algo similar como lo que se está esperando que ocurra en Buenos Aires, en tanta aglomeración de gente que de repente no tuvo las medidas correspondientes de prevención? Y esto se va a ver de acá a 14 días, ¿no? Porque después del contagio ahora no se ven las consecuencias, doctor. Sí, se entiende que en lo que es AMBA, ¿no?, que es Capital Federal y Provincia de Buenos Aires, área metropolitana, hoy se está viendo un aumento de la cantidad de casos en el contexto también de la flexibilización que se fue dando en los últimos 15 o 20 días. Entendemos que en el resto del mundo, en las grandes ciudades, el comportamiento ha sido bastante similar. Y más allá de algunos pocos ejemplos en el mundo, en la mayoría de las grandes ciudades fue muy difícil parar el pico de casos. Lo que se está tratando de hacer, creo yo, es que ese pico sea manejable en cantidad de camas de terapia, en cantidad de respiradores. Por eso puede ser que si en algún momento la situación sanitaria hace que haya un colapso sanitario, tal vez en algunas zonas se tenga que volver para atrás, ¿no es cierto? Claro. Y por último, doctor, la semana pasada trascendía que un investigador italiano muy famoso no había aseverado que el COVID-19 en realidad estaba mucho menos agresivo hoy que en el comienzo de la pandemia y que iba a tender a desaparecer antes incluso de que lleguemos a tener la vacuna. ¿Qué percepción tiene usted al respecto? Bueno, es muy interesante lo que planteó este investigador. Obviamente que todas estas teorías que se plantean hay que también, de alguna manera,
probarlas en estudios, etcétera. Ellos están viendo por el comportamiento que ha tenido en Europa, es que aparentemente estaría perdiendo patogenicidad y el virus se estaría transmitiendo menos y sería menos severo. Igualmente estamos hablando en un país como Italia, donde en la zona norte de Italia, en estudios epidemiológicos que han hecho, hasta el 70% de la población se infectó. Y ahí empieza a surgir algo que se llama efecto rebaño, que es cuando una gran población está ya inmune y tiene anticuerpos, es muy probable que la circulación viral vaya decayendo porque ya no hay susceptibles para infectarse. O sea que ese dato también hay que tenerlo en cuenta en este caso. Claro. Y también en Argentina un dato para tener en cuenta es que baja la edad media del contagiado, ¿no? 34 años, muy diferente a lo que ocurría en España y en Italia. ¿Eso a qué se lo atribuye? Bueno, yo creo que tiene mucho que ver también con qué población se ha ido flexibilizando y qué población está en la calle. Es probable que nuestra población de adultos mayores esté con mayores cuidados, circule menos. Se están cuidando mucho el tema de los geriátricos, que fue un problema muy grande en países como Italia, en Francia o España. Se están tomando muchas precauciones en ese sentido también. Ahora, uno tiene esa edad promedio de infectados, de contagiados. Ahora, la edad promedio de muerte es de 75 años. Claro. ¿No? O sea Por último, que, usted tocaba el tema de los geriátricos y hay muchos geriátricos que están esperando la aprobación de un determinado protocolo para la visita de los geriátricos, porque una cosa es la salud física y la salud mental también que influye. ¿Qué dice el COE? ¿Qué dice el comité en este sentido? Bueno, ¿Existe la posibilidad de que se los visite a los adultos mayores en los geriátricos o todavía no? Yo creo que si la situación epidemiológica sigue estable, sigue sin haber casos, es algo que hay que empezar a pensar y hay que empezar a evaluar, como decís vos, también por la salud psicológica de nuestros adultos mayores. Hay que ser muy cuidadosos, entendamos que un caso en un geriátrico, y pasó en Saldán, ¿no? Puede ser desastroso, ¿no? Entonces, con algunos protocolos muy establecidos se puede ir pensando en las próximas semanas tal vez que eso se pueda dar en algunas zonas. Es probable que en zonas como Gran Córdoba, donde tiene circulación comunitaria, eso sea muy difícil, y tal vez en zonas blancas, donde la cantidad de casos es muy baja y no hay circulación comunitaria, tal vez eso se pueda ir protocolizando. Bueno, ojalá, es una buena noticia. Estaremos atentos a eso. Doctor, como siempre, muchas gracias por el contacto con Punta La M. Un gusto hablar con vos. Hasta luego. Ahí estaba entonces un poco la radiografía, el mapeo de la situación epidemiológica en Río Cuarto, al cumplirse ya 2 meses sin nuevos casos.